Buenos días a todos. Hoy desde enciclopediafinanciera.com vamos a hablar de los indicadores financieros. ¿Qué son? Pues indicadores financieros, comúnmente conocidos también como ratios financieros o simplemente ratios, cuando hablamos de análisis de cuentas o de estados financieros, son medidas que tratan de analizar, el estado de la empresa desde un punto de vista individual, pero comparándolo con la competencia o con una empresa en concreto, normalmente el líder del sector al que se dedica. ¿A partir de qué datos se calculan? Pues de los estados financieros, como decimos, y de ahí la palabra financieros. Por ello, tomaremos el balance en base a sus tres partidas más significativas normalmente, activo, pasivo y patrimonio neto, y el estado de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados, donde tomaremos pues ventas, costes, utilidad, beneficio y demás, para hacer una serie de operaciones matemáticas y con el resultado de esas operaciones compararlo, los de una empresa concreta, con la media del sector o la mejor empresa del sector, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cómo los solemos agrupar estos indicadores financieros? Ya que cuando se analiza una empresa o los estados financieros de una empresa, se suelen agrupar en cuatro medidas. En sí, ratios o indicadores financieros hay infinitos, pero vamos a ver los más significativos. En primer lugar, analizar la liquidez, que nos proporciona información sobre la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Léase, si va a poder pagar sus deudas o no. ¿Por qué decimos que es importante que sean comparativos con las empresas normalmente de su sector? Porque el ratio de liquidez, si lo comparamos de una empresa que se dedica a fabricar unos productos con respecto a la empresa que se los compra y que luego lo vende a los consumidores, lo más probable es que una que es distribuidora y otra que es manufacturera tengan ratios de liquidez completamente distintas. De tal manera que la manufacturera tendremos que compararlo con otras empresas manufactureras, mientras que una empresa que es de distribución, que para que os hagáis una idea, pues normalmente cobra en efectivo, ya que los clientes finales le pagan y paga a plazo porque la empresa manufacturera le concede ciertas líneas de crédito, pues suele tener un ratio de liquidez determinado frente a la manufacturera, que normalmente compra las materias primas a plazo pero también vende a plazo, con lo cual las necesidades son distintas. Por eso se deben comparar empresas del mismo sector. Segundo ratio habitualmente o indicador que se tiene en consideración. Indicadores o ratios de rotación de activos, que indican la eficiencia con la que la empresa utiliza los activos. ¿Cuánto vendes en base a la maquinaria instalada que tienes? Pues distintas empresas de automóviles tendrán sus fábricas y cuál es el volumen de ventas, por ejemplo, que obtienen a partir de las máquinas o el activo que tienen instalado para producirlo. Una empresa es más eficiente, pues cuanto más consiga vender sobre los activos que tiene. Indicadores de apalancamiento, que proporcionan una referencia de la solvencia a largo plazo de la empresa. Apalancamiento normalmente referido a nivel de deudas sobre los fondos propios. Una empresa es muy apalancada, pues tiene el riesgo de que si no cubre con sus expectativas de ventas, complica su situación en el largo plazo, ya que el no cumplir con las expectativas la mete en problemas. Os animo a consultar la web y ver la diferencia entre apalancamiento operativo y apalancamiento financiero, ya que no tiene nada. Tú te puedes apalancar en base a utilizar todo métodos de producción internos, con lo cual abaratas la producción de cada unidad frente a utilizar subcontratación, por poner algún ejemplo. Eso sería apalancamiento operativo. Apalancamiento financiero, pues en vez de utilizar siempre fondos propios, utilizar muchas deudas. Claro, las deudas hay que devolverlas con fecha determinada y abonar una serie de dividendos. Eso se denomina apalancamiento financiero. Ambas están o podéis encontrar información en la web. Otros indicadores habituales son los de rentabilidad. ¿Cuánto ponen los accionistas? ¿Qué rentabilidad obtienen? Ese es el más habitual. ¿Cómo se calculan? Pues como el resto de ratios, dividiendo. En este caso sería la rentabilidad
beneficio dividido fondos propios. Pues ya tenemos un indicador de la rentabilidad. Esta es la rentabilidad financiera. Nuevamente os animamos a que en la web consultéis. Si fuese la rentabilidad económica, pues sería ese beneficio, pero dividido en vez de por los fondos propios por el activo. Porque es la rentabilidad inherente a la actividad, no a cómo financia la empresa. Vuelvo a repetir, esa sería la rentabilidad económica. Ya os digo que hay infinidad de distintos ratios y que podéis encontrar. Y por último, indicadores sobre la política de dividendos, que es si la empresa coge el beneficio y se lo queda para aumentar la actividad o lo reparte entre sus accionistas. No es bueno o malo, es simplemente la estrategia o la política de la empresa. Hay negocios que requieren mucha reinversión de los beneficios porque están en una fase de crecimiento dentro de su ciclo de actividad, mientras que hay otras empresas que se llaman o tienen el nombre de vacas lecheras, que básicamente es con la capacidad instalada que ya tienen, producen, obtienen beneficios, pero no necesitan aumentar la capacidad instalada. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa que se dedica a energías renovables, pues todo el beneficio que va obteniendo desarrollará nuevos parques solares, nuevos parques eólicos y demás. Sin embargo, una empresa que lo que hace es explotar una central nuclear, una vez construida y la central en el activo, lo que obtendrá son unos beneficios y esos beneficios los distribuye, porque no va a construir otra central nuclear, porque con los beneficios que produce la central no se construye una nueva, sino que son activos que requieren una inversión inicial muy fuerte y que luego se recuperan durante 50 o 60 años en función de la duración, pero no menos de 30, con lo cual son negocios completamente distintos. Hasta aquí lo que ha sido la introducción al concepto de indicadores financieros y os animamos a que consultéis la web porque hay mucha más información, especialmente si accedéis a la sección de ratios financieros, tenéis una lista casi interminable de infinitos ratios que analizan pues cada uno de los grupos que estamos viendo de liquidez, activo, apalancamiento, rentabilidad o dividendos. Y también animaros a que os suscribáis al canal de YouTube si os ha gustado y así podréis estar al día de este y muchos otros vídeos que iremos subiendo periódicamente. Gracias a todos.